Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu amor incondicional y tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, reunirnos como hermanos, como un solo cuerpo, en una misma fe, Señor, y en un mismo amor por ti. Te pedimos, amado Dios, que tú tomes el primer lugar en todo lo que se hará de aquí en adelante hasta el día domingo, Señor. Que seas tú con tu Espíritu Santo hablando, mostrando, ministrando a nuestras vidas. Que nuestro espíritu esté dispuesto, nuestros corazones estén abiertos para recibir lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Te pedimos que por favor seas tú dando instrucción a tu iglesia, que seas tú preparándonos, instruyéndonos y llenándonos de tu Espíritu Santo y de tu amor. Que todo lo que hagamos, todo lo que se haga, cada palabra, cada adoración, cada ofrenda, todo lo que se entregue, Señor, estos días sea para la honra y la alabanza de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Dele ahí un fuerte aplauso al Señor y adórelo con todo su corazón. Estamos de fiesta. Este es el sonido de fiesta. No hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días. Es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día, hay júbilo. Ven, 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 aún hay lugar, ven, 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 déjate amar, ven, 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 este es su hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar, ven, 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 déjate amar, ven, 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 este es su hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar, ven, 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 déjate amar, ven, 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 este es su hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar, ven, 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 déjate amar, ven, 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 este es su hogar, es tiempo de celebrar. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Celebramos su amor, celebramos su fidelidad. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo
Viviana Peña, misionera, orientadora y madre adoptiva. Actualmente trabaja en la coordinación general de células de nuestra iglesia. Nos anima hoy con una palabra que nos retará al crecimiento y cumplimiento de la visión. Y abre tu corazón a lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Segundo Congreso 2023, su amor y bondad son para siempre. Buenas tardes, iglesia. Déjenme organizarme un momentico, por favor. Vamos a pedirles que se levante un momentico. Yo sé que se acaban de sentar. Se me perdieron las notas, pero no se preocupen. Vamos a orar nuevamente y presentar este tiempo delante del Señor. Es una tremenda responsabilidad pararse frente a ustedes, a compartir la palabra del Señor, especialmente en un evento donde queremos reafirmar la visión que el Señor nos ha dado como iglesia, ¿verdad? Hemos sido llamados a reconstruir el templo. Estamos en un tiempo de transición como iglesia, un tiempo donde estamos construyendo lo nuevo que el Señor nos ha dado. Y todos los cambios tienen resistencia, todos los cambios nos incomodan, todos los cambios nos sacan de nuestra zona de comodidad, nos sacan de esas zonas seguras en las que nosotros ya sentimos como confianza y mucha destreza para movilizarnos. Pero el Señor sigue siendo fiel. El Señor ha traído algo nuevo para la iglesia y el Señor ha traído algo nuevo que no es nuevo en cuanto a su palabra, pero probablemente es nuevo para nosotros en una forma para vivirlo. Y eso nuevo que el Señor tiene para nosotros depende grandemente en este tema que a mí me dieron. Desde ahí arranca y desde ahí inicia. Entonces yo espero que el Señor pueda ser glorificado a través de mi vida y que en sus corazones hoy pueda recibir el fundamento de lo que va a seguir recibiendo el resto de los días. Entonces prepare sus corazones no para escucharme a mí, que no haya ninguna distracción, sino que pueda escuchar al Señor hablando a sus corazones, porque Él es quien tiene palabra de vida eterna, yo no. Ninguno de los que nos vamos a parar aquí al frente tenemos palabras de vida eterna para ninguno de ustedes. Es el Señor a través de nosotros. Entonces vamos a calmar mis nervios y poder entregar este momento nuevamente al Señor, donde estamos pidiendo al Señor que Él pueda ser glorificado en nuestras vidas. Padre, en esta tarde nuevamente venimos delante de ti, reconociendo la necesidad que tenemos de escuchar tu voz. Hoy queremos abrir nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, para que seas tú hablando y que seas tú dirigiendo esta enseñanza, que seas tú preparando los corazones para lo que tú vas a hablar. Y así como decía la pastora Daisy, que no nos movamos sin escuchar lo que tú tienes para nosotros. Creemos que es un tiempo como iglesia para nosotros poder recibir tu verdad, Señor. Y hoy me someto, Señor, nuevamente a ti. Te entrego el control, te entrego mis buenas expectativas, mis temores. Y confío, Señor, que lo que tú tienes para decir es mejor de cualquier cosa que yo haya pensado o planeado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, para arrancar, vamos a arrancar. Gracias, se pueden sentar. Vamos a arrancar con un pequeño video. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión? Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piensa en lo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Pero ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio.
Lo que debe preocuparnos es que de los 16.000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6.000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es 1/3 de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo, sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos aproximadamente, y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3.000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado? ¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios. ¿Saben ustedes cuántos grupos étnicos tiene Venezuela? Tamara, ¿cuántos? Ajá. Hoy revisando en nuestro amigo Google, hay aproximadamente 44 etnias en Venezuela registradas para el año 2011, con la sud en etnias. Y estamos en el año 2023. A menos que se hayan extinguido, tenemos muchas más pueblos no alcanzados dentro de nuestro país. Pero muchas veces cuando están definiendo la palabra nación, que no está limitada al etnos, también se considera que una familia, porque tiene una subcultura, se considera una nación. ¿Cuántos de los que están aquí conocen al menos una familia que no conoce a Cristo, que no ha entregado su vida al Señor? Levante la mano. ¿Cuántos conocen al menos 2 familias, 2 casas, 2 hogares que no han entregado su vida al Señor? ¿Cuántos conocen 5 familias que todavía no han entregado su vida al Señor? Entonces vivimos en medio de un pueblo no alcanzado. Vivimos en medio de un pueblo que todavía no ha escuchado y no ha obedecido al llamado del Señor, al arrepentimiento y a la salvación. Pero ahora dirán, no, pues esos son los misioneros, vamos a orar que el Señor mande misioneros, que el Señor traiga más misioneros. Como ahora no pueden entrar, nos quedamos sin misioneros. Vamos a ver qué nos dice la palabra, si es que esto está limitado para solo algunos, ¿sí? Y sí, por supuesto, hay personas que tienen un llamado específico para hacer misiones, pero estamos hablando de la gran comisión, la gran misión de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que se consideren iglesia, por favor, levante la mano. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación de qué nos muestran los evangelios, ¿verdad? Los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? ¿Quién me dice? Escuché Lucas y no sé. Alguien que se pare y diga los 4. Muy bien. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelios, ¿de qué nos hablan? ¿De qué?
Con el aire acondicionado yo no los escucho. ¿De qué nos hablan los evangelios? La Biblia nos habla de la palabra de Dios, pero los evangelios ¿de qué nos hablan? De Jesús, pero el evangelio como tal, ¿qué es? Las buenas nuevas ¿de qué? Entonces, en estos 4 libros, si usted los lee, hay historias que se repiten, ¿sí? Pero desde 4 perspectivas diferentes. Entonces se complementan una con la otra, no se contradicen. La palabra de Dios en ningún punto se contradice, pero se complementan. Vamos a ver 4 miradas. Vamos a iniciar con Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, y probablemente la mayoría de ustedes se la sabe de memoria. ¿Quién se la sabe de memoria o la lee bien fuerte? No todos al mismo tiempo. Tal vez no se sabe en esta versión de memoria. Un voluntario. No todos. Bueno, tarea versículo para memorizar. Se los voy a leer. Mateo capítulo 28. Recuerden, estas citas que vamos a leer es después que Jesús murió y resucitó. ¿Sí? Aquí Jesús ya había muerto en la cruz. ¿Por quién murió Jesús en la cruz? Por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra culpa. ¿Sí? Por nuestra culpa, Cristo murió en la cruz para que Él podía pagar el precio del pecado. ¿Qué pasaría si Él no hubiera muerto en la cruz? ¿Qué nos hubiera tocado a nosotros? Condenación eterna, la muerte. Y Él fue, tomó nuestro lugar, pero no solo murió, sino que resucitó, ¿verdad? Al tercer día, venciendo la muerte. Él murió pagando el precio, pero Él resucitó venciendo la muerte. Y Él ya había caminado 3 años con los discípulos, Él ya los había entrenado, Él mismo formó a estos discípulos, se entregó completamente a ellos por un tiempo, vivió con ellos, caminó con ellos, formó en ellos carácter, ¿sí? Los aguantó, tuvo misericordia, los regañó, los amó y los formó y los preparó para cuando Él no estuviera. Sin embargo, cuando Él murió, ellos estaban ¿qué? ¿Contentos o tristes? Estaban tristes, ¿verdad? Porque se había ido su amigo, se había ido su Señor, su Maestro, se fue, ya no estaba con ellos. Entonces ellos estaban conmovidos, tristes y bueno, ahí pasaron varias cosas. Pero en estas últimas partes, de los últimos versículos que habla los evangelios, Jesús se les aparece a ellos, ¿verdad? Y esta es la primera vez que nos hacen referencia. Dice, acercándose Jesús les dijo a los discípulos, recuerden, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que le dieron toda qué? Otras versiones dicen toda potestad. Pero me gustó esto, que dice que toda autoridad se le dio ¿a quién? ¿A quién? A Jesús. Toda autoridad se le ha dado a Jesús en el cielo y en la tierra. ¿Qué querrá decir eso? Él tiene el poder sobre todo. Él tiene el poder y la autoridad. Y por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús. Y dice que en el nombre de Jesús se echarán fuera demonios, los enfermos sanarán y veremos milagros, porque toda autoridad fue dada. Pero aquí viene algo muy importante. Dice Jesús, primero es, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, otras versiones dice, id, ¿verdad? Aquí dicen, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Y escucha esto, de todas las naciones, no dice en todas las naciones. ¿Qué querrá decir eso? ¿Se equivocaron en esa traducción de la Biblia? Están como, vamos a seguir. De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Primero Jesús abre diciendo, ya me dieron toda autoridad. Les da una tremenda tarea y termina diciendo, y yo voy a estar con ustedes. Entonces nos dio tremenda tarea, es en el nombre de Jesús, es con la autoridad de Jesús y prometió
ir a hacerlo con nosotros. Ahora pregunto, ¿cuántos están viviendo la gran comisión hoy? ¿Cuántos están saliendo a ser estos discípulos, bautizándole y enseñando todas las cosas que sabemos? ¿Cuántos? No voy a preguntar cuántos no, porque espero que cuando salgamos hoy de aquí nos vamos a poner a cuentas con el Señor. Ahora vamos a ver otro evangelio. ¿Cuál es el segundo evangelio entonces si el primero era Mateo? Muy bien. Marcos capítulo 16, versículos 14 y 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Recuerdan? No estaban los 12, porque ¿quién no estaba? Judas. ¿Por qué no estaba Judas? Lo entregó y después, y había estado con Jesús. Pero ese es otro tema. Finalmente se apareció a los 11 mismos y estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, aquí Jesús llegó, bravo, porque los regañó, les reprochó. Un reproche no es un halago, un reproche es un llamado a atención, es un regaño. Entonces, mire, desde Marco está sentado desde esta esquina de la mesa, ¿verdad? Mateo estaba en el otro lado y dijo, Jesús vino y nos dijo, tengo toda autoridad, vayan y hagan. Pero Marco está sentado del otro lado de la mesa y yo le vi la cara a Jesús y yo lo conozco y estaba bravo. ¿Por qué estaba bravo? Porque los otros le habían llegado a decir, ha resucitado, y ellos no creían. Estaban todos tristes, ahí reunidos, chillando, pues estaban en duelo. Sí, había una pérdida, habían perdido a su maestro, pero él les había dado una promesa y en ese momento no la creían. Entonces Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, o sea, primero los regañó, pero aún así les mandó la tarea. Jesús no estaba perdiendo tiempo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En el primero le dijo, vayan o id, ¿verdad? ¿Y hagan qué? Y aquí está diciendo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Se está contradiciendo? No, ¿verdad? Porque los discípulos van a ser ¿de quién? De Jesús. ¿Y cómo van a llegar a Jesús? A través del evangelio. A toda criatura. El que creyere, importante, y fuere bautizado, será salvo. ¿El bautismo nos da salvación? No, es porque cree. Y la Biblia es clara. ¿Quién no se debería bautizar? El que no cree. Pero el que cree se debe bautizar. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto sí es triste. No sé si usted ha comprendido este versículo. Porque nos alegramos cuando alguien cree y nos recibe y hace la oración de fe y se emociona y llora y lo vemos venir el domingo y después fue a un grupo celular y en los bautizos lloramos todos. Pero ¿y aquellos que nosotros fuimos y no creyeron? ¿Cuál es nuestra actitud cuando eso pasa? ¿Cuál es nuestra actitud cuando alguien a quien vamos a hablar y compartir no cree? Vamos a ir al libro de Juan, que es el cuarto evangelio, pero no vamos a ir al último capítulo, que sería lo que tal vez están esperando. Vamos a ir un poquito más atrás, en el capítulo 15, y probablemente usted ya lo ha leído, lo ha estudiado. Fue uno de los primeros temas que nosotros vimos en los grupos de formación y multiplicación. La vid verdadera, ¿verdad? Pero terminando esos versículos, Jesús les dice, no me elegiste vosotros a mí. Jesús nos está hablando a mí, a nosotros, a todos nosotros y a sus discípulos. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes, ¿verdad? Porque miremos los otros versículos, nos mandó a predicar, a ir y tal. Pero aquí está diciendo, miren, ya va.
Ustedes van a hacer esto, yo los estoy mandando, pero ustedes no me eligieron a mí. Perdón. Ajá. No me eligieron ustedes a mí. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes, ¿para qué? Juan 15, 16. Para que vuestro fruto permanezca. Y para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los pueda dar. Yo los elegí a ustedes para que el fruto de ¿quién? ¿Se durmieron, pastora? ¿El fruto de quién? ¿El fruto de quién? El fruto de Cristo en nuestra vida, el fruto de la salvación en nuestra vida. Que cómo se va a reflejar, ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Dice, y vuestro fruto permanezca, para que lleve fruto, vuestro fruto permanezca, y para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él se los dé. Ahora, ¿qué le estamos pidiendo al Padre? ¿Qué le estamos pidiendo al Padre? Hace unos días el pastor Goyo predicaba que podíamos pedirle al Señor lo que quisiéramos y Él nos lo daría. Pero estamos pidiendo conforme a su voluntad o estamos pidiendo conforme al corazón de Dios para la vida de aquellos que no le conocen. Se lo dejo de tarea. Avancemos. Me pasé. Yo me salté Lucas. Gracias. Perdónenme. Este se voló rápido. Gracias. Entonces, Lucas 24, 45 al 48. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Recuerde, ellos estaban tristes, el Señor se fue, no está, están diciendo que resucitó. Entonces Él vino, según lo que nos estaba diciendo Marcos, los regañó, ¿verdad? Les dijo, ¿qué les pasa? ¿Por qué no creen que yo resucité? Después les recuerda que Él ya les había dicho que era necesario que Él padeciera, que Él sufriera, que muriera y que resucitara. Les recordó eso. Y vuelvo aquí, que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, y ahí podemos continuar. Pero me quiero parar aquí. Les recuerda que era necesario que Él padeciera, pero dice que es importante que se predique en el nombre del Señor, pero acerca del arrepentimiento. Muchas veces queremos predicar solo del amor de Dios. Dios te ama, ven al Señor, Él te ama, Él te ha amado con amor eterno, y eso es verdad. Pero para que la gente crea en el Señor, necesitas creer que Él es un pecador que necesita un Salvador. De lo contrario, tenemos simpatizantes del Evangelio, pero no tenemos creyentes de la necesidad de un Salvador. Y hoy en día nos creemos tan buenos, que creemos que no necesitamos a Dios. Y todos nosotros, los que estamos aquí, seguimos necesitando a ese Salvador. Todos nosotros seguimos necesitando a ese Señor en nuestras vidas. Nosotros solos no podemos ni salvarnos, ni sostener y mantener nuestra salvación. Es solo por su gracia. Pero empieza cuando nosotros reconocemos. Y la Biblia es muy clara y dice, todo aquel que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. No es por ser simpatizante, conocer canciones cristianas, ni venir a los grupos, ni venir a la iglesia. Eso no nos va a dar la salvación. Nos da la salvación lo que creemos en nuestro corazón, confesamos con nuestra boca y ahí comenzamos a caminar un cambio de vida. Ahora sí me voy al otro cuadrito, perdónenme que se me fue. Ahora sí, un pequeño paso de estos 4 evangelios, ahí están las 4 citas. Cuando pensamos en lo que Mateo 28, 16 al 20 nos dice es, ¿qué tienen que hacer con esta gran comisión? ¿Qué nos dice exactamente ahí? Vayan y hagan discípulos, claramente. Nos manda a bautizarlos, por supuesto, ¿verdad? Y que le enseñemos todas las cosas, pero dicen, vayan y hagan discípulos. No es opcional, no es si a nosotros nos parece, pero ¿qué es un discípulo? Ya vamos a ir para allá. Cuando vemos la cita en Marcos, nos dice cómo vamos a alcanzar o cómo vamos a llegar a estas personas para que sean discípulos del Señor. Claramente nos dice, predicando el Evangelio. Y aquí voy a hacer un paréntesis.
Muchas veces decimos, ve y predica y si es necesario habla. Eso no está en la Biblia, perdóneme. Eso lo dijo Francisco de Asís. Y una cosa es que nuestro testimonio hable más que nuestras palabras, pero predicar el evangelio tiene que ser con nuestra boca, con nuestras palabras. Porque la Biblia dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo oirán? Está hablando del oído. Y dicen que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Entonces, mi hermano, ¿dé testimonio? Sí. Que su testimonio sea congruente con su estilo de vida, sí. Que su testimonio sea tan bueno que la gente le pregunte, pues no bueno en perfección, pero que lo vean a usted diferente y le pregunten, ¿por qué eres diferente si todos estamos sufriendo por el sueldo, por la gasolina? ¿O qué injusticia? Yo te vi llorar, te vi molestar, pero te vi pedir perdón, te vi perdonar. ¿Qué tienes diferente? ¿Qué te hizo cambiar? Y podamos hablar, porque no es guardar silencio. Entonces quítese esa frase de predica y si es necesario habla. No está en la Biblia. La Biblia dice que tenemos que hablar y la gente va a conocer del Señor por lo que escucha. Y no puede escuchar y no puede creer si nosotros que tenemos la verdad no hablamos. Sigo adelante. En Lucas está diciendo que eso que predicamos y ese evangelio que enseñamos tiene que ser un llamado al arrepentimiento. Si nosotros lo que estamos enseñando a aquellos que estamos buscando ganar para el Señor y para ser discípulos del Señor, no le estamos mostrando el camino al arrepentimiento, yo no los puedo convencer del arrepentimiento, eso es obra del Espíritu Santo, pero yo le debo mostrar la palabra de Dios y lo que la palabra dice para que el Señor haga su obra en estas personas y produzca frutos de arrepentimiento. Yo no lo puedo convencer, pero el Señor sí, pero es mi deber mostrarle y presentarle la verdad. Porque estamos engañando a las personas, ven a la iglesia, ven al Señor, tus problemas se van a acabar, todo va a ser de maravilla, ora, declara y pide lo que quieres que Dios todo te lo va a dar. Eso es una mentira. Porque no estamos predicando el evangelio. El evangelio dice que nosotros podemos traer nuestras peticiones delante del Señor, claro que sí, pero Él nos dará conforme a su voluntad. Que Él tiene planes de bienestar para nuestra vida, que Él tiene planes para darnos un futuro de esperanza, claro que sí, pero no dice que no van a haber problemas. Jesús mismo dijo, en el mundo van a tener aflicción, o sea, van a tener problemas, sufrimientos, injusticias, las van a vivir, pero yo vencí al mundo. Él es la esperanza, no nosotros mismos, ni un evangelio falso. ¿Y dónde empezar con esta gran comisión? Todos quieren ir a China, India, a ir a alcanzar a los que no han visto al Señor, que no tienen la Biblia en su idioma, los grupos étnicos, vamos a traducir. Pero dice, ¿dónde van a empezar? En Jerusalén. ¿Y dónde estaban cuando les dijeron eso? En Jerusalén. Entonces, ¿por dónde empezamos? En la casa. Ah, pero la casa, mi iglesia es mi casa, entonces yo espero que la gente llegue aquí, yo les doy el cafecito en la bienvenida, les tomo los datos y Amandita los llama en la semana. Tenemos que salir a ir por ellos. Nuestra Jerusalén está aquí, el sector de Milla. Nuestra Jerusalén está en el lugar donde vives. Nuestra Jerusalén es el lugar donde trabajas y desde ahí se sigue extendiendo a diferentes lugares. Probablemente algunos de los que están aquí sentados tienen llamado misionero, no sé a dónde, no sé para cuándo, eso lo hablará el Señor con ustedes, pero empieza en Jerusalén. Este es tu Jerusalén, Mérida es nuestro Jerusalén, el sector de Milla es nuestro Jerusalén y donde sea que tú estés viviendo, ese es tu Jerusalén. Y ese es el lugar donde tú debes estar diciéndole, Señor, pon palabras en mi boca, dame una forma, una estrategia para ir, porque el llamado ya está, el mandato ya está. Voy a avanzar porque el tiempo corre. Entonces, vamos a repasar, ¿qué se nos ha comisionado? Se nos ha comisionado a evangelizar. Dice, ir a presentar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Cristo murió para el perdón de los pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. El evangelio que prediquemos no puede ignorar este mensaje. En la forma que lo presente, la estrategia en que lo hagas, a través de una acción de misericordia, a través de llevar un tratado, a través de llevar chocolate y pan, a través de una jornada. No importa cuál es la estrategia en la que tú puedes usar para apoyarte, pero ninguna estrategia puede ser el fin. Usted puede llevar comida a mucha gente, usted puede llevar brigadas médicas a muchos lugares, pero si el evangelio no es presentado
con claridad, fue simplemente una acción social. Y las acciones sociales no son un problema. El problema es si nosotros estamos desgastando nuestro tiempo en lo que el Señor no nos ha llamado. Y lo que Él sí nos ha mandado a hacer es a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Lo siguiente que nos ha comisionado a bautizarlos. Nos ha comisionado a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es un acto de obediencia donde públicamente representamos que hemos dejado nuestra vida anterior. Cuando nos sumergen en esa agua, que algunos hacen chiste que hay que dejarlos 3, 5, 10 minutos, a unos más que otros, pero es simbólicamente. No es que en ese momento pasa algo mágico, es que la persona ya ha creído en esta necesidad de un Salvador, ha confesado y ha escogido un nuevo estilo de vida. Y se bautiza públicamente para que todos los demás vean, ¿sí? Pero sobre todo en el mundo espiritual se está declarando, yo estoy decidiendo morir a mi vieja forma de vivir y yo cuando me levanto de esa agua estoy escogiendo la nueva vida que tenga en Cristo. Y no es algo mágico, pero es un proceso que inicia y por eso el bautismo es tan importante. No le da la salvación, pero sella su compromiso con el Señor. Entonces, ¿qué necesita la gente para bautizarse? Creer. No creer en el bautismo, creer en el Señor. Y esto es un acto y un paso de obediencia. Voy a ir volando para llegar a la última parte. Lo siguiente que se nos ha comisionado es discipular. Discipular, dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. No es suficiente convertirse. Deben conocer, seguir y parecerse al Maestro. No es suficiente con hacer una oración de fe y venir por años a la iglesia los domingos. Eso no es suficiente. Deben conocer, deben seguir y deben parecerse al Maestro. Puede ser que usted hoy está aquí y diga, yo he creído, pero no sé si todavía me parezco o si estoy siguiendo al Maestro. ¿Quién es el Maestro? Jesús. Y ya vamos a iniciar la última parte. Porque hemos hablado de la gran comisión, hagan discípulos. Y estoy como volando por el tiempo. Pero dice, ¿qué es el discipulado? ¿Qué es el discipulado? Dice, el discipulado cristiano es ayudar a otros a seguir de Cristo de acuerdo con las instrucciones que establecen las Escrituras. ¿Cuáles son las Escrituras? La palabra de Dios. El discipulado cristiano es ayudar a otros a seguir a Cristo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Implica ser un instrumento en las manos de Dios que busca ver la vida de Cristo reproducida para dar frutos por el poder del Espíritu Santo en la vida de otro creyente. El discipulado es poder invertir mi tiempo, mi vida, en que otro pueda conocer la palabra de Dios y pueda dar fruto y se pueda ver en esa persona un cambio de vida donde él se parezca más a Dios que antes. Pero si el reflejo de Dios que tiene soy yo, ¿qué estoy reflejando y qué estoy viviendo yo para que esta persona lo pueda ver? El apóstol Pablo en Gálatas 4:19 dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuántas mujeres han tenido dolores de parto aquí? ¿Duele mucho, poquito más o menos? Las que no se van a preparar. Diga una horrible, bien, chévere. Horrible, me dijeron por ahí. Ajá. Yo conozco muchas que dicen, eso es horrible, no tengo uno más y llevan como 5. ¿Verdad? Pero dicen que son de los dolores más fuertes que alguien puede experimentar. Y Pablo dijo, yo de nuevo estoy sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pero usa una primera frase y él está hablando de hijitos míos. ¿A quién les está hablando Pablo allí? ¿Quién sabe? En el libro de Gálatas. A los que él está discipulando ahora, ¿verdad? Ahora miramos este punto importante en cuando hablamos del discipulado. El discipulado implica una crianza espiritual, pero junto a la familia de la fe. Y esto aquí es muy delicado, porque ahora estamos promoviendo un poco más lo que es el llamado o la estrategia de evangelismo del 1 a 1, ¿verdad? Entonces, yo quiero hacer un 1 a 1 y alguna de las preguntas que nos hicieron hace unos días en las reuniones de maestros es si este 1 a 1 es yo lo discipulo afuera y lo mantengo y nos mantenemos ahí o qué es lo que vamos a hacer.
Entonces yo espero que el Señor le pueda hablar el día de hoy cuál es esa respuesta, porque esa crianza espiritual debe ser junto a la familia de la fe. En primera de Timoteo, Pablo les está hablando y le dice: Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Señor nuestro. Pablo se refiere a Timoteo como un hijo, ¿verdad? Y hemos visto y leído muchas cosas donde Pablo lo animaba: ninguno tenga en poco tu juventud, y lo puso como un ejemplo de que conoció al Señor, es un resultado de las oraciones de las abuelas. Mejor dicho, podríamos hablar muchas cosas de Timoteo, pero el ejemplo aquí de Pablo, que fue un tremendo apóstol, un tremendo evangelista, se detuvo para formar a alguien, y este fue un Timoteo. En primera de Juan 4:20 dice: si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrezco a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y hay dos cosas aquí. Debemos invertir nuestra vida en que aquellos a quienes estamos mostrando al Señor los cuidemos como a un bebé espiritual. Hace unos días, en una de las talleres que tuvimos de hacedores de discípulos, había una imagen de un bebé en una banca en un parque. Yo creo que todas las mamás se fueron con el corazón así, porque pensar que un bebé en una banca fría, ahí puesto, primero durísima, de tubo, fea, y nos decía un ejemplo que un recién convertido que no es cuidado es como un bebé que tú lo dejas en una banquita en un parque. Entonces nos está diciendo, tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros nuevos creyentes como si fueran nuestros hijos. Un bebé de leche, un bebé para atender, para cuidar, para invertir en ellos, para formarlos, para cambiarle los pañales. ¿Sí? No es solamente para darle teterito y darle compota, aún para cambiarle los pañales. Significa que cuando la embarre, nosotros estamos ahí para acompañarlos. ¿Sí? Eso es parte de hacer discípulos, y créame que es difícil. Pero en este sentir de tener hijos como familia, yo estoy un poquito conmovida. Mi bebé cumplió 15 años esta semana, ¿sí? Y ha sido una bendición que Dios me haya permitido verla crecer y celebrar, especialmente por el regalo y en la forma en que Dios nos ha hecho familia. Sí, no estoy para nada que me vean a mí, no, por favor. Pero Dios nos regaló ser una familia a través de la adopción. Y cuando pensamos en tener un discípulo, es que es tu hermano o tu hijo a través de la adopción de Dios Padre a ellos, a través de la salvación. Y yo puedo pensar y sé que el anhelo de mi corazón es que mi hija sea feliz. De verdad. Yo sé que hay cicatrices en su vida que yo quisiera que no tuviera. Pero yo no las puedo borrar. Yo no las puedo eliminar. Yo oro y le pido a Dios que yo pueda ser parte de que no duelan más. ¿Sí? Pero ¿quién tiene toda la solución? El Señor. Pero lo que yo sí tengo la responsabilidad es demostrarle al Señor. Y que mientras ella tenga que pararse a escoger, cuando no esté conmigo, escoja al Señor. Que el día que yo falte, porque algún día voy a faltar, o ella va a crecer, o se va a ir lejos, o se va a independizar, los planes que el Señor tenga para su vida, que ella sepa que el Señor va con ella, a donde quiera que la envíe, que la invite. Pero que ella pueda tener un temor de decidir que todo lo que ella escoja para su vida, que el Señor vaya con ella, y que ella pueda detenerse y decir, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy, aunque yo, Viviana, esté. ¿Sí? Y esto me ha hecho reflexionar de, tengo tremenda responsabilidad. Ella es mi discípulo en la casa. Si muchos de ustedes en los grupos crecen y llegamos a tener 1000 grupos celulares, pero mi hija no sigue al Señor, mi vida fracasó. ¿Sí? Esa es la primera responsabilidad que tengo, y es que ella pueda seguir al Señor. Ahora, en mi rol de mamá, de cuidadora, de misionera, perdimos a muchos niños. Y yo tengo una amiga aquí presente que hoy está viviendo un dolor de una de estas pérdidas de aquellos que hemos abierto nuestros corazones, nuestras casas y nuestras vidas para amar a niños que necesitan una familia. Aquellos en los que hemos decidido invertir nuestro tiempo, corazón y todo para que estos niños puedan llegar a nosotros y nosotros podamos mostrar el amor de Dios. Y nosotros nos creemos que es lo mejor que les puede pasar. Y si uno compara, pues dice, pues sí, les ha pasado muy bueno. Pero han llegado momentos, decisiones injustas,
decisiones que no comprendemos y que probablemente nunca tendremos respuesta, donde los hemos tenido que despedir. Y nosotros sabíamos que no estaban listos, ni ellos ni sus familias, y eso ha dolido bastante. Nos ha quebrado y nos ha marcado. Yo no sé cuántas personas tú le has predicado el evangelio y de repente se apartaron. Probablemente estuvo en un grupo, probablemente ha estado en tu casa, probablemente es un familiar o es alguien con quien hacías ministerio en la iglesia y hoy no está aquí. Hoy no está aquí, pero tampoco está caminando con el Señor. Y tú estás tranquilo porque tú estás bien. Y yo no quiero para nadie un sentimiento de culpa, pero cuando realmente amamos, como dice Primera de Juan 4:20, dice, si yo digo que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, cuando a mí no me importa lo que le pase al otro, de alguna forma lo estoy aborreciendo. Cuando a mí no me importa que mi vecino, mi familiar, que todavía no ha conocido al Señor, se vaya para el infierno eternamente, yo de alguna forma lo estoy aborreciendo. Entonces, ¿realmente he entendido el amor de Dios para mi vida? Y que estoy muy lejos, de verdad, perdóneme, de sonar a manipulación. Pero cuando realmente amas, y amas como decir que son mis hijos, tú estás dispuesto a dar la vida por ellos. Y cuando tienes que soltarlos, y cuando ellos se van, una parte de ti se muere con ellos. Y aunque pasa el tiempo, tú no los sueltas en tus oraciones. Tú sigues pidiendo al Señor que los guarde y los alcance donde quiera que ellos estén. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuentas. Permítales que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Cuando estamos hablando del discipulado, aunque yo los cuido como mis hijos, el tiempo, ¿ya? No lo cambié, perdón. Gracias. Cuando yo los puedo decir que los cuido como mis hijos, no son mis hijos. Aunque usted los haya parido, son del Señor. No le pertenecen. Ámelos como son suyos, con las manos abiertas para soltarlos cuando el Señor los pida. Y aún en este proceso del discipulado y de llevar a otros para Cristo, debemos formarlos para que ellos estén preparados para tener la pluralidad que habla aquí. Dice pastores, líderes. Hay un único buen pastor, hay un único Señor, hay un único Padre, hay un único Espíritu Santo. Pero tendremos en el caminar de nuestra vida diferentes pastores, maestros, líderes y discipuladores. ¿Cuántos de ustedes han tenido diferentes pastores, líderes y discipuladores? Espero que no ha sido por rebeldía que los ha tenido que cambiar. Pero es parte de lo que el Señor dice. Uno pone la semilla, el otro echa la agüita, pero el crecimiento lo va a dar Dios. ¿Verdad? Entonces nosotros sí tenemos la responsabilidad de aquellos que estamos formando, que los vamos a amar como hijos mientras sean unos bebés, pero les vamos a dar la oportunidad de crecer, aún crecer bajo el cuidado de otro. Probablemente este discípulo va a seguir siendo un amigo tuyo, alguien cercano a ti, con quien celebrarán eventos especiales, pero ya su etapa de cuidado seguirá con otro. Y nosotros debemos enseñar eso. Voy a volar por tiempo. Y ahora, el discipulado nos costará. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 dice, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el evangelio de Dios. Aquí le están diciendo, nos desgastamos, nos quedamos sin fuerza, pero siempre compartimos el evangelio del Señor para ustedes. Pero hay un precio que Pablo dijo desde Gálatas 4:9, que fue la primera, 4:19 que leímos al principio, que decía que cuál era el precio para pagar. ¿Dolores de qué? De parto. ¿Para qué? ¿Por qué nos desgastamos? Si nosotros nos desgastamos en actividades y somos muy buenos para hacer actividades, yo soy muy buena para decir sí, y después me doy cuenta en qué momento le dije sí a tantas cosas. El problema no es si me lo piden, el problema es que yo me creo que puedo con todo y después me doy cuenta que no. ¿Sí? Pero no renuncio. Entonces tengo que manejar un equilibrio. Pero nos estaríamos desgastando en hacer lo que Dios no nos ha pedido o nos desgastaríamos haciendo
el llamado que el Señor nos ha dicho. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta de ese discipulado que nos va a costar? Porque también, ¿qué nos va a costar? Que la gente nos va a rechazar. La gente nos va a rechazar. Ustedes ven a Liz y dicen que linda, cómo la quiere. Pero yo he tenido otros niños que no han querido vivir conmigo. Y eso duele demasiado. Y yo me tengo que recordar que yo soy la adulta, que yo no entro en ese juego, que yo todavía le tengo que ofrecer lo mejor, que a veces me quiere, a veces no me quiere. Pero he tenido otros que no quieren vivir conmigo. Probablemente he estado en un grupo para enseñar y no quieren escucharme a mí. Probablemente usted ha invertido su tiempo, su energía en cuidar a alguien y de repente le meten un cuchillo por la espalda. ¿Y eso cómo duele? Pero dijo Pablo, yo estoy aquí aguantando dolores como dolores del parto, con una meta y con un propósito. ¿Y cuál es? Se fue. Que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Que Cristo sea formado en la vida de cada una de las personas que el Señor nos ponga a la mano a hacer. Ahora la pregunta es, ¿la gran comisión es un mandamiento o es un llamado? ¿Es un mandamiento para todos o es un llamado para algunos? Entonces, los que creen que es un mandamiento para todos, por favor, pónganse de pie. Les robé 10 minutos, perdón. Yo espero que de verdad, a pesar de mis nervios, de hablar rápido, de pasarme las diapositivas, usted pueda entender lo que el Señor quería hablarnos este día. No es opcional predicar el Evangelio. No es opcional ir y hacerlo. No es opcional quedarse callados. De buen testimonio, sí, pero hable, predique el Evangelio. Haga una invitación a que las personas puedan arrepentirse. Anime a la gente que ha escogido al Señor a bautizarse. Acompáñelos en el crecimiento para que se parezcan a Cristo. Y ojalá usted se parezca tanto a Cristo que la gente lo quiera ver a usted como un ejemplo. A mí me asusta muchísimo eso. Eso es tremenda responsabilidad. Eso es tremenda responsabilidad. Pero que aún en nuestra humanidad puedan ver al Señor obrando en nuestras vidas. Que aún en nuestra humanidad puedan decir, bueno, pues si ella, a pesar de cómo es, el Señor la ama y la quiere y ha tenido cambios, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Entonces tenemos una gran responsabilidad de ir y empezamos en nuestro Jerusalén. Y Mérida, Milla y el sector donde tú vives es tu Jerusalén. Estamos llamados a predicar, a ser discípulos, a bautizarlos, pero a apoyarlos en el tiempo de crecimiento. Es necesario que acompañemos y que invirtamos en la vida de las personas. Hay un ejemplo que el proyecto Hacedores Discípulos dice que aquel que hace otro discípulo es alguien que solamente está un escalón más arriba. No necesitamos estar en la cima. No es tarea de los pastores, no es tarea de los misioneros, es tarea de toda la iglesia. Y cada persona a la que nosotros estemos discipulando y mostrando el camino a Dios debe estar conectado con la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos la visión y la estrategia de trabajar con los grupos celulares dentro y fuera de la iglesia. El Señor le puede estar llamando a usted a ser un maestro, a ser un anfitrión, probablemente. Pero lo que no puede dudar jamás, y no le pregunte al Señor, es si lo está llamando a ser discípulos, porque eso ya está claro. Y es un mandamiento. Y Jesús dijo, si me aman, ¿qué? ¿Qué van a hacer? Obedecen mis mandamientos. ¿Cuántos aquí tienen un llamado de Dios para no matar? Un llamado no lo tenemos, tenemos un mandamiento. ¿Cuántos tienen un llamado para no robar? Es un mandamiento. Entonces, como usted no ha sentido del Señor que usted no debe robar y matar, ¿usted mata y roba? No, porque es un mandamiento, ¿verdad? Así mismo es el predicar el Evangelio y hacer discípulos, es un mandamiento. Si usted no lo hace, usted no ama suficiente al Señor y debería examinarse y decir, Señor, no estoy suficientemente enamorado de ti. ¿Qué pasó cuando la conversación de Pedro y Jesús?
cuando el Señor le preguntó a Pedro. ¿Qué le preguntó el Señor a Pedro? ¿Me amas? ¿Y qué le respondía? Sí, te amo. Y ahí dan diferentes tipos de amores. Pero ¿qué le decía el Señor? Si me amas, ¿qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas, haga discípulos. Pedro, ¿tú de verdad me amas? Sí, Señor, yo te amo. Haga discípulos. Brian, si me amas, dice el Señor, haz discípulos, apacienta mis ovejas. Todos tenemos ese deber. Si no tenemos esa convicción y ese deseo, tal vez no hemos entendido cuánto amamos al Señor. Y voy a orar ya para terminar. Padre, quiero en este día darte las gracias. Darte las gracias por tu palabra, Señor, y porque tú nos recuerdas ese llamado que tenemos de ir a ser discípulos, de predicar el evangelio, Señor, a toda criatura, a toda nación, Señor. Y hoy queremos venir delante de ti y decir, Señor, heme aquí, Señor. No quiero seguir siendo desobediente, yo quiero obedecer cada uno de tus mandamientos, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a comprender la dimensión del evangelio en mi vida y cuánto yo necesito, sin merecer, de tu salvación, de tu perdón y el regalo de la vida eterna, Señor. Y que yo pueda enamorarme y entender esta realidad y este concepto en mi vida para yo poder compartirlo con otros, Señor. Señor, muéstrame por qué yo estoy detenido y no estoy mostrando mi amor por ti. ¿Será que estoy muy cómodo? ¿Será que no quiero sacrificio? ¿Será que no estoy convencido, Señor? Señor, ¿por qué no te amo suficiente para desear que nadie se pierda, que nadie se muera, ni que nadie viva una vida sin ti? Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y a poder caminar en la verdad de tu evangelio sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.